Inclusivo. Vamos a comentar este libro de Valeria Sardi y Carolina Tosi. Es un libro que acaba de salir. Carolina Tosi es doctora en letras, investigadora adjunta del CONICET, magíster en análisis de los discursos, y Valeria Sardi es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, es docente. El libro se llama Lenguaje Inclusivo y ESI en las aulas, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso. No está cerrado el debate. Ahora, me parece que es un tema muy actual, es un tema que está haciendo un proceso muy lento. Vamos a leer algunos ítems que se desarrollan en el índice, por ejemplo. ¿Qué es eso llamado lenguaje inclusivo? Posturas que lo promueven, posturas que lo desestiman, y también por aquí algunos otros, como por ejemplo, el lenguaje inclusivo en la escuela secundaria, en la formación docente, en la universidad, lenguaje inclusivo y literatura. Después vamos a comentar por qué se incluye esto. Y algo interesante es que se desarrollan también muchas consignas para trabajar en la escuela, porque efectivamente no alcanzaría con que el libro solo sea teórico. Y vamos a escuchar entonces ahora a las autoras. Bueno, primero tenemos que diferenciar, ¿no?, el lenguaje no sexista del inclusivo. Por un lado, los movimientos que cuestionan el carácter sexista del español surgieron a partir de los reclamos feministas, y durante la década del 90 específicamente se plasmaron en guías de lenguaje no excluyente. Estos materiales proponen implementar un lenguaje no sexista que evita expresiones discriminatorias y aquellas que ocultan lo femenino o lo sitúan en un plano menor al masculino. Entre estos recursos se encuentran los que buscan reemplazar el empleo del masculino genérico, como por ejemplo los desdoblamientos, no amigos y amigas, elementos gráficos, el asterisco, el arroba, la X, y otros mecanismos como perífrasis, nominalizaciones, etc. Por otro lado, ya décadas más tarde, con el impulso de los estudios de género y la lucha de los movimientos de identidades disidentes, empezó a gestarse el lenguaje inclusivo de género, que en términos generales puede entenderse como una intervención sobre el discurso que objeta el binarismo del español femenino-masculino. Además de los recursos para la no visibilización del género ya usados en el lenguaje no sexista, se agrega el morfema E. Sin dudas, el lenguaje inclusivo se trata de un fenómeno que nos interpela como docentes y nos corre de un espacio conocido y seguro. Como mostramos en el libro, las formas del lenguaje inclusivo son marcas disruptivas que pueden incomodar y desestabilizar, pero nos lleva a problematizar los usos del lenguaje y a incentivar la reflexión lingüística en el aula. La relación entre lenguaje inclusivo y ESI es muy interesante. En primer lugar, porque la aparición del lenguaje inclusivo en estos últimos años la podemos ver como un emergente lingüístico que surge socialmente, pero también con mucha fuerza en los contextos educativos. En ese sentido, esta aparición discursiva del lenguaje inclusivo va a dar cuenta de que el lenguaje, de manera bien patente, digamos, que el lenguaje no es neutral. Entonces se introduce ahí la dimensión sociolingüística y sociopolítica, podríamos decir, dentro de la ESI, teniendo en cuenta que tanto la ley como los lineamientos no contemplaban el uso del lenguaje inclusivo, sino del lenguaje binario. Por otro lado, también porque el lenguaje inclusivo va a permitir o posibilitar también la construcción de una conciencia de género desde la enunciación, es decir, cómo desde los hablantes van a dar cuenta, de acuerdo a la imagen discursiva que quieran dar, cómo piensan las identidades sexogenéricas y puntualmente, en este caso con el lenguaje inclusivo, las identidades no binarias. En ese sentido, la aparición del lenguaje inclusivo también va a ser muy interesante, muy rica, para ampliar, profundizar y problematizar la construcción de las identidades sexogenéricas no binarias que históricamente han sido soslayadas y que justamente el lenguaje inclusivo viene a visibilizarlas y de esta manera nombrarlas.